con Marcelo Gómez. Quería hacerte un comentario sobre lo que estabas diciendo. Tengo un recuerdo muy querido de mi adolescencia, haber leído un libro que se llamaba Moulin Rouge, que cuenta la vida de Toulouse-Lautrec, un libro de esos gordos. No sé si vos lo leíste alguna vez. Que me pareció absolutamente maravilloso, porque te metes en el mundo del impresionismo, de todo esto que vos estás contando, ¿no? En el mundo del impresionismo, de los pintores, de las competencias que había entre unos y otros, de cómo fueron surgiendo, ¿no? Estos pintores que en realidad eran tan denostados en su época y que después, incluso muchos de ellos, después de su muerte, fueron reconocidos, ¿no? Y ese libro a mí me abrió muchas ventanas para el arte, ¿no? Para ir a los museos, para tener ganas de ver, para tener ganas de conocer más. Y yo creo que esta posibilidad que puedan tener los pibes, de que les cuenten las historias de los pintores. Las historias de vida, ¿no es cierto? No, la vida, es realmente muy atractivo. Bueno, es tremendamente oportuno esto que contás, porque precisamente eso era lo que quería destacar de las palabras de Roxana. Esta transmisión en donde ella desliza que quiere presentar a los artistas en su condición de persona y no de genios. Y sí, en realidad los museos cumplen una función por demás importante. Los museos son espacios intermediarios entre la obra de arte y el público, y en ese sentido no son espacios neutrales, son productores de sentido y son transmisores de sentido, conducen la mirada del que visita, destacan unas obras sobre otras, por lo tanto el criterio alrededor del cual se arma un recorrido, se arma una visita, es clave. Uh-huh. Y esta idea de que el artista es una persona interesada en una actividad, dice Roxana, como un ingeniero, como un médico, es precisamente lo que acabas de destacar vos, Elena. Es acercarlo, es conectar al artista con la gente, con la vida cotidiana, es acercar el acto creador a la gente. Me parece que es una idea buena, pero además es una idea justa y actualizada, porque vos sabés, Elena, que todas las ideas tienen sus historias. Hoy Barragán nos habló de la historia, no de una idea, pero en ese caso de un instrumento. Uno escucha el Sikus y no se imagina todo esto que él nos iba contando. Y esta idea del arte y esta idea específica del artista como genio creador es una idea que tiene su historia y que tiene una justificación en un momento histórico que no es este. Que no es este. ¿Cuándo surge? Vos sabés que los artistas no eran genios creadores hasta el 1400, el momento del Renacimiento. Uh-huh. Ahí se instituye esta idea de la obra única y del artista como genio creador. Y claro que tenía un justificativo. El hombre venía situado en otro lugar. Durante 1000 años y durante todo el medioevo, la creación era un acto que tenía un único creador, que era Dios Todopoderoso. Claro. El Renacimiento y la Edad Moderna empezó a tener la necesidad de empoderar al individuo, en este caso al artista. Humanizarlo. Yo no sé si humanizarlo, empoderarlo, porque bueno, empezaba a ser fuente también de creación el hombre. Uh-huh. Esta idea a 500 años empieza por momentos a ser injusta, en principio porque empodera muy pocos, y en segundo lugar porque la experiencia nos ha llevado a entender que la verdad que la creatividad es una capacidad de toda la especie, y todos los comunes mortales, seamos ingenieros, seamos médicos, seamos maestros o seamos artistas, somos seres creadores. Uh-huh. Por lo tanto, esta idea que ella desliza, en la que transmite las cuestiones cotidianas y transmite que simplemente un artista es una persona interesada en una actividad, me parece
relevante y me parece congruente con lo que yo entiendo que es la función de un museo, y más si es un museo público, ¿no es cierto? Ahora vamos a escuchar un segundo audio en donde Roxana nos cuenta un proyecto por demás interesante que se llama Palabras Imaginadas, que es absolutamente, está emparentado con esto que ella hace en el museo. Es un proyecto que ella desarrolla para escuelas, para instituciones educativas, con un grupo de profesionales, y que es a la inversa, es cuando la escuela no quiere salir, ellos visitan a las escuelas. Bueno, Palabras Imaginadas es un espacio que tiene que ver con proponer, llevar distintos espectáculos a las escuelas, a las ferias de libros, a festivales. Somos un equipo de personas, artistas, docentes, que nos dedicamos a esto. Armamos distintas propuestas en relación a la narración oral y al teatro relacionado también con los artistas plásticos. Y por otro lado, una beta que tiene que ver con la literatura infantil, que llevamos a las escuelas, ferias de libros y propuestas relacionadas con los libros y los maestros, capacitaciones docentes a los maestros en función de la selección de material, de la narración oral, encuentros con las familias, abuelos y niños y los libros, distintos formatos de encuentro con los libros, y también armamos bibliotecas para las escuelas, bibliotecas rodantes o bibliotecas áulicas, y proveemos del material a las escuelas, y antes armamos como reuniones de capacitación para los maestros para que ellos mismos sean los que aprendan a seleccionar qué leer, cómo leer. Bueno, qué interesante, ¿no? Quería además aclarar que el Museo Nacional de Bellas Artes también tiene una propuesta en la que visita las escuelas. Ellos llevan, por un lado, una obra de teatro, y después hay parte del equipo que les conté, del equipo del área de educación, también hace unas visitas mensuales a la sala de espera del Hospital Garrahan, en donde cuentan cuentos, y ellos trabajan con pantallas en donde proyectan las obras. ¿Por qué me parece relevante? ¿Por qué elegimos de ese conjunto de propuestas que dan los museos este recorrido? En realidad, lo que me parece por demás novedoso e interesante es que entrecruce dos mundos: el mundo de los cuadros, el mundo de las artes visuales, con el mundo de la literatura. Porque ese mundo, ¿no? Ese mundo de las ficciones es por demás imprescindible para vivir, y lo es desde que somos muy chicos. Michel Petit tiene un libro maravilloso que se llama Leer el Mundo, del cual en el futuro nos vamos a detener, porque es un libro del Fondo de Cultura Económica por demás maravilloso. Así que, y ella nos dice que esas ficciones, ese placer que nos puede producir leer un cuento, o inclusive que nos cuenten cuentos, que nos cuenten historias, que nos cuenten argumentos, es lo que nos permite proyectarnos, soñar, despegarnos del mundo cotidiano, salirnos un poco, volar, imaginar, conmovernos. Y de alguna manera tienen un efecto sanador. Las ficciones de alguna manera relanzan la actividad psíquica, relanzan el pensamiento. Se trata de eso, de conseguir ese efecto. Y que el museo conciba el arte no como un objeto de contemplación y de reflexión, sino que lo sitúa en el lugar de un acontecimiento que genera experiencias. Y esta propuesta del museo sintetiza eso: concebir el arte como un acontecimiento que genera experiencias. Roxana lo dice muy bien en el próximo audio. A ella lo que le interesa es esa experiencia que producen en los chicos. ¿Escuchamos por qué Roxana elige hacer esto? Yo, a lo largo de toda mi vida, diríamos, pues ya
como 50 pirulos. Fui como tomando algunas decisiones en relación a lo que quería hacer. Primero, cuando era chica quería ser maestra jardinera y ese era mi sueño, y trabajé muchos años en la escuela, y en la escuela era la maestra que siempre contaba las historias, siempre en los actos y en estas cosas me hacían contar los cuentos, y empecé a darme cuenta que el tema de contar cuentos me fascinaba, más que nada me fascinaba lo que le pasaba a los chicos cuando yo contaba los cuentos. Y entonces, bueno, me pareció interesante empezar a aprender, a perfeccionarme en esto del arte de contar cuentos, y empezar a descubrir a muchos autores, y a leer mucho más, y a interiorizarme, y me interesaba también esto de mezclar los lenguajes con el teatro, el clown y las cosas que había aprendido a lo largo de la vida. Y mi ser maestra me ayuda mucho al tema de la comunicación con los chicos cuando estoy contando historias, ¿no? Porque esto de ida y vuelta, y a mí lo que más me gusta de mi laburo es el contacto con los chicos y lo que les pasa a los chicos cuando uno cuenta cuentos. Con qué claridad, con qué sensibilidad lo dice Roxana, ¿no? Lo que me interesa es eso que provoco en los chicos cuando cuento cuentos. Bueno, agradecer a Roxana, agradecer al museo. En realidad sabemos que después de haber entrevistado a Roxana nos enteramos que se había cerrado el concurso público, el museo tiene un nuevo director. Ajá. Augura un tiempo con grandes cambios. De la propuesta del nuevo director, el nuevo director se llama Andrés Duprat, es de la ciudad de La Plata, va a tener 5 años de gestión continuada, y estuve leyendo un poco cuál es la propuesta, y hay varias cosas que me resultaron por demás interesantes. Una es esta idea de federalizar el Museo Nacional de Bellas Artes, porque ese maravilloso museo que tenemos, con el mayor patrimonio artístico que hay en todo el país, lo tenemos acá en la ciudad. Él quiere fortalecer el carácter nacional del museo, hacer convenios con museos provinciales, y de alguna manera que salga esa colección y que la podamos apreciar en todas partes del país. Vos sabés que el 90% de la colección del museo no está expuesta. El 90%. Por otro lado, hay otro tema interesante que promete esta nueva gestión, que es que el área de ediciones quiere que no se dedique solo a hacer los catálogos de la muestra, que es un poco la situación actual, sino que empiece a fortalecerse editando investigaciones que tengan que ver con el arte contemporáneo, y además generar contenidos audiovisuales que, bueno, esto también es congruente con la idea de federalizar, para que esos contenidos audiovisuales puedan circular por el país. Así que, bueno, agradecemos al museo, por supuesto, y sin duda a la persona de Roxana Pruzán por habernos permitido compartir este material que nos parece por demás interesante. Para inscribirse en estas visitas simplemente hay que entrar a la página del museo, y online se puede hacer. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.